Buenas noches, oyentes de Oberon. Vamos a un video más de relatos de terror. Suscríbase a nuestro canal y siga nuestras historias contadas diariamente. Vamos a comenzar. Ahora. Siempre he creído que existen ciertos lugares donde el tiempo parece curvarse, donde las cosas del mundo no siguen las reglas normales de la realidad y donde hasta el silencio tiene un peso diferente. Durante muchos años, viví en la carretera, atravesando ciudades y ranchos del norte de México, con mi camión viejo cargando mercancías, historias y a veces recuerdos que prefería olvidar. La carretera siempre me dio una sensación extraña de libertad, pero también un tipo particular de soledad, de esas que se instalan en el fondo del alma y sin que te des cuenta, se van transformando en un cansancio que no es solo físico, sino existencial. Cada madrugada pasada al volante era un enfrentamiento directo con mis propios pensamientos, con recuerdos dolorosos y con ese silencio oscuro que parece esconder algo. No sé si has sentido eso. Ese presentimiento de que hay algo más en la oscuridad, algo que no pertenece exactamente al mundo de los vivos, pero que tampoco ha desaparecido por completo. Fue en una de esas madrugadas calientes y sofocantes del sur de Nuevo León, cruzando la región de Linares hacia Gualahuises, que viví el momento más extraño e inquietante de toda mi vida en la carretera. Aquel tramo que pasa por el Mezquital, una extensión larga y mal iluminada, flanqueada por árboles retorcidos y un matorral espeso que parece querer tragarse todo, siempre tuvo una fama extraña entre los camioneros, pero yo nunca hice caso. Uno escucha tantas cosas en la carretera que aprende a separar la superstición del riesgo real. O creía que aprendía. Porque aquella noche, cuando el cielo estaba cubierto y ni siquiera la luz de las estrellas parecía querer atravesar aquella oscuridad espesa, entendí que hay cosas que solo se revelan a quien cruza el camino equivocado a la hora equivocada. Y cuando eso sucede, no hay forma de volver entero. Ya pasaban de las 2:30 de la mañana cuando entré en aquel tramo del Mezquital, con la radio sonando bajito, un conjunto antiguo que apenas se distinguía, más por costumbre que por ganas, de escuchar música. La carretera estaba prácticamente desierta, como solía estar a esa hora, y la única compañía eran los faros barriendo el asfalto irregular y aquel tipo de brisa caliente que solo aparece en el norte durante la madrugada, cuando el calor del día aún se niega a irse. Mantenía la ventana semiabierta, dejando que el viento entrara poco a poco, más para mantenerme despierto que por gusto. El aire allí no era fresco, tenía un olor seco, casi de madera quemada mezclado con polvo fino, y aún con el motor del camión funcionando perfectamente, sentía un peso extraño en el ambiente, como si el propio aire se hubiera espesado. Los árboles del Mezquital se curvaban a ambos lados de la carretera como si observaran el paso de quienes se atrevían a cruzar por allí, y aunque sabía que aquella región estaba llena de troncos secos y ramas retorcidas por naturaleza, aquella noche todo parecía más intencional, más cercano, como si las sombras hubieran dejado de ser estáticas y comenzaran a moverse sutilmente, acompañando al camión con lentitud. Fue en ese clima sofocante y opresivo que escuché el primer silbido, un sonido leve, prolongado, viniendo del lateral izquierdo de la carretera, como si alguien estuviera parado en el matorral a pocos metros del asfalto, silbando despacio, como quien llama a un animal o intenta atraer la atención de alguien. Inmediatamente fruncí el ceño, quité el pie del acelerador y disminuí un poco la velocidad, no por miedo, sino por instinto. Ese tipo de sonido no debía estar allí, no a esa hora, en ese lugar. Miré al retrovisor y después a ambos lados de la carretera, pero la oscuridad era demasiado profunda para revelar cualquier cosa. Solo estaban las siluetas retorcidas de los mezquites y la franja clara del asfalto perdiéndose al frente. Pensé por un segundo que tal vez fuera una ilusión auditiva. Tal vez el viento hubiera hecho algún tipo de ruido entre las ramas. Sucede a veces, principalmente cuando la mente ya está demasiado cargada de horas sin dormir. Pero el sonido volvió, igual al anterior, un silbido largo,
nítido, insistente. Esta vez vino del lado derecho, y fue ahí que algo dentro de mí cambió, porque no era solo un silbido, había una cadencia en aquel sonido, algo demasiado rítmico para ser natural, como si la cosa que lo producía supiera exactamente cómo y cuándo hacerlo, como si estuviera probando, esperando una reacción mía. No respondí, no hice ningún ruido, solo tragué saliva y aumenté ligeramente el volumen de la radio, aunque el chirrido de las ondas AM no ofreciera ningún consuelo verdadero. Quería algún tipo de sonido que me recordara que aún estaba en el mundo normal, en el mundo de las cosas físicas, de los objetos con peso y volumen, pero era inútil. El sonido de la radio parecía ahogado, como si el propio aire se hubiera vuelto demasiado espeso para conducir las ondas sonoras, y entonces me di cuenta de que no oía nada más que el motor del camión y aquel silbido que venía ahora de forma intermitente, cambiando de lugar, a veces adelante, a veces atrás, como si algo invisible estuviera circulando alrededor del vehículo en movimiento. No sé explicar por qué, pero en ese punto ya sabía, con un tipo de certeza que no viene de la lógica, que no estaba tratando con gente. No era una broma, ni un asaltante, ni un viajero perdido. Lo que estaba allí, fuera, en aquel tramo del mezquital, era otra cosa. Algo que no se ve con los ojos, pero que se percibe con los huesos, con los nervios, con la parte más antigua del cuerpo, aquella que reconoce el miedo antes incluso de que la mente entienda lo que está sucediendo. Pisé con más fuerza el acelerador, tratando de convencerme a mí mismo de que podría dejar aquel sonido atrás, que tal vez fuera una broma de mal gusto de alguien escondido en el matorral, o quizás un fenómeno acústico causado por las corrientes de viento en 1900, aquella región que, como decían algunos, llevaban voces de lejos cuando el cielo estaba cubierto, pero incluso esas explicaciones que intentaba imponer a mi mente parecían frágiles, como un tejido fino tratando de contener una tormenta. El silbido no desaparecía, no se debilitaba con la distancia ni se apagaba con la velocidad. Al contrario, cuanto más apretaba el pie en el acelerador, más nítido se volvía, como si estuviera acompañando al camión, deslizándose entre las sombras, atravesando el matorral con una ligereza que desafiaba el propio sonido del motor. Y entonces, sin que pudiera entender cómo, dejó de venir de fuera. El primer silbido dentro de la cabina no fue alto, fue discreto, como un soplo contenido, viniendo del asiento del pasajero. Un sonido húmedo, casi caliente, como si alguien hubiera acercado los labios a pocos centímetros de mi oído y con una calma aterradora, silbara una nota larga y persistente. No había viento. Las ventanas estaban cerradas. La radio se había callado sola minutos antes, emitiendo apenas un ruido estático, como si las ondas hubieran sido interrumpidas por algo mayor. No miré de inmediato. No tuve valor. Mis ojos se fijaron en el parabrisas, como si aquello fuera el último vínculo con la realidad, pero lo sentía. Sentía la presencia allí, ocupando el espacio vacío a mi lado con una densidad invisible, como si el propio aire se hubiera moldeado a la forma de algo que no debía existir. El silbido sonó otra vez, esta vez más cerca de mi cuello, y junto con él vino un olor extraño, un olor a tierra mojada mezclado con sangre envejecida, el tipo de olor que uno siente en corrales abandonados o en cuevas donde hay nidos de murciélagos. Fue eso lo que me hizo girar la cabeza. Despacio, sin respirar, como si el menor movimiento pudiera provocar algo, miré hacia el asiento del pasajero. Estaba vacío, pero no completamente. El asiento tenía marcas de humedad, como si algo hubiera estado sentado allí, dejando el cuero oscurecido, manchado. También había pequeños rastros de tierra en las esquinas del asiento y una única gota oscura, en la alfombra del lado que parecía reciente como si hubiera caído hace pocos segundos. Sentí que mi piel se erizaba por completo. El miedo, hasta entonces contenido y racionalizado, explotó en mí como un escalofrío de dentro hacia afuera, y mis manos comenzaron a sudar tanto que casi perdí el control del volante. No sabía
¿Qué hacer? Parar allí, en medio del mezquital, era la peor idea posible. Pero continuar también era casi insoportable, pues aquella cosa, sea lo que fuese, había dejado de rondarme para comenzar a compartir el espacio conmigo. Fue entonces que el silbido vino una vez más y esta vez no había duda. Venía de atrás, de dentro de la caja del camión, de donde estaban los guacales vacíos y la lona doblada. Un silbido más largo, más profundo, más consciente, como si estuviera ganando fuerza, como si aquello estuviera dejando de solo observar para comenzar a manifestarse. En aquel momento, entendí con una claridad terrible que no estaba más solo desde el instante en que entré en aquella carretera, y lo que me acompañaba no era una presencia cualquiera. Era una cosa que conocía los rincones del mezquital mejor que cualquier hombre, que vivía entre las ramas secas y el matorral bajo, pero que a veces decidía seguir a alguien carretera, adelante, atravesar los límites de lo invisible y susurrar, silbar hasta que la persona cediera. La carretera seguía recta, sin curvas, como una línea dibujada a la fuerza sobre un terreno que no la quería allí. El camión avanzaba, pero era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de la cabina. Los minutos se arrastraban como horas, y el silencio que dominaba el interior era tan absoluto que hasta el motor parecía ahogado, como si estuviera rodando bajo una cúpula de vidrio. Incluso con el sudor corriendo por mi rostro y las manos temblorosas en el volante, forcé mis sentidos a concentrarse, tratando de oír cualquier otro sonido. Una voz, un susurro, el tintineo de las cadenas sueltas en la caja, pero solo estaba aquel silbido, viniendo de atrás, repitiéndose en intervalos desconcertantes, nunca exactamente iguales, pero siempre familiares, como si la entidad supiera que la repetición provoca más miedo que el grito. Cada nota parecía más cercana a mi nuca, como si se estuviera desplazando lentamente por el interior del camión, como si aquella cosa quisiera ser oída no solo con los oídos, sino con la carne. Pisé el freno, no con violencia, sino con un gesto seco, instintivo. El camión desaceleró hasta detenerse en el acotamiento de tierra fina, y por un momento, todo quedó en suspenso. La luz interna de la cabina estaba apagada, y no me atrevía a encenderla. Parte de mí sabía que ver con claridad lo que estuviera allí sería peor que continuar en la oscuridad. Aún así, mi mano tanteó el lateral del asiento, buscando la vieja linterna que siempre guardaba debajo. Al encontrarla, sentí una breve sensación de control, como si un haz de luz fuera suficiente para restaurar el orden del mundo. Apunté lentamente hacia el espejo retrovisor interior. Nada, solo la negrura de la caja del camión. Pero el silbido continuaba, ahora más largo, más lento y más íntimo. Era como si estuviera silbando directamente dentro de mi cabeza, con una frecuencia que parecía atravesar el cráneo. Decidí bajar. No sabía si era valentía o desesperación, pero sentía que, si me quedaba quieto allí dentro, algo peor sucedería. Abrí la puerta con cuidado, y el ruido de la bisagra sonó absurdamente alto en aquella madrugada sofocada. El aire de fuera estaba quieto, espeso como caldo tibio, y el olor de la tierra se mezclaba con el olor metálico que parecía salir de la parte trasera del camión. Di la vuelta con la linterna temblando en la mano e iluminé la caja. La lona estaba asegurada como la había dejado, los ganchos en su lugar, pero algo no estaba bien. Uno de los guacales, que antes estaba apoyado en el fondo, ahora estaba volcado de lado, y en el suelo de metal había marcas, no huellas, sino surcos, finos, largos, como si uñas o garras hubieran sido arrastradas allí dentro. Tragué saliva, mi boca estaba seca como paja. La linterna tembló otra vez en mi mano y pensé en volver a la cabina, encender el motor y acelerar hasta donde pudiera. Pero en el instante en que me giré, escuché otro sonido, diferente del silbido. Un chasquido, no alto pero cortante, como el sonido de una rama seca quebrándose justo detrás de mí. Giré de vuelta la luz apuntando hacia el matorral del mezquital al lado de la carretera, y fue entonces que vi, no lo que estaba allí,
porque no había cuerpo, ni rostro, ni ojos, sino el espacio donde la presencia se imponía. Era como si el aire estuviera distorsionado, como una cortina de calor que tiembla en el desierto, solo que de noche, en la oscuridad. Un pedazo del mundo que no obedecía a las mismas reglas que el resto. La luz de la linterna parecía huir de aquella área, como si evitara tocar la entidad, desviándose instintivamente. Y aún sin forma definida, yo sabía que me miraba fijamente. Sabía que quería algo. No mi muerte, aún no, sino mi rendición. Mi miedo completo. Y fue entonces que el silbido volvió, más alto, más cercano, y sentí, lo juro por todo lo sagrado, un soplo helado tocar la base de mi nuca, como si un aliento invisible quisiera marcar el territorio. No, grité. Quería gritar, pero alguna parte de mi cuerpo, tal vez más primitiva, más animal, entendió que hacer ruido sería una invitación, un llamado. Quedé paralizado allí, entre la parte trasera del camión y el matorral, enfrentando aquel pliegue invisible del espacio, aquel pedazo de mundo que ya no era mundo. Sentí que si respiraba demasiado fuerte, si intentaba correr o incluso parpadear de manera equivocada, aquella cosa atravesaría el espacio entre nosotros en un solo instante y me llevaría con ella, no sé a dónde, no sé en qué forma, pero dejaría de ser lo que soy. Porque no era solo algo que silbaba, era algo que esperaba, que rondaba a los distraídos, que se alimentaba de la fragilidad que escurre cuando la soledad se junta con el miedo en un lugar donde nadie debería pasar. Después de las 2 de la mañana, fui retrocediendo, paso a paso, con la linterna apuntada hacia aquella distorsión que ya no se limitaba al matorral. Avanzaba. Era como una niebla que no se veía, pero que se sentía entrando en los poros, en los pulmones, en las ideas. Volví a entrar en la cabina con los pies temblorosos, cerrando la puerta con un impulso casi desesperado, como si eso fuera capaz de sellar nuevamente el mundo que se había rasgado. Encendí el motor. El camión tardó un segundo más de lo normal en responder, como si él también supiera lo que había allí fuera y dudara en ayudarme. Pero cuando finalmente arrancó, metí la marcha, forcé el embrague y avancé sin mirar atrás. El faro iluminaba solo la carretera adelante, recta, interminable, y por un instante pensé que bastaría con acelerar, bastaría con alejarme de aquel punto maldito. Pero el silbido no se quedó atrás. Estaba allí, dentro de mí tal vez, o en algún rincón del camión que ya no obedecía a las reglas físicas. Silbaba ahora con un tono más bajo, más melancólico, como si aquello lamentara mi intento de fuga. El olor continuaba también, el olor de cosa viva y muerta al mismo tiempo, que no sale ni con la ventana abierta. Mis ojos comenzaron a lagrimear, tal vez por el viento, tal vez por el pánico reprimido, y el volante se resbalaba ligeramente de mis manos. No sé cuánto tiempo conduje así, horas tal vez, o minutos, que parecieron siglos. Fue cuando vi las luces, las primeras luces de la ciudad, Linares, apareciendo como salvación a la distancia. Una hilera de postes y ventanas iluminadas que finalmente rompían la oscuridad que parecía eterna. Solo entonces el silbido cesó. No desapareció. Cesó. Como quien se despide, y en el mismo instante, la radio del camión volvió a funcionar, sin que yo hubiera tocado el botón. Una música cualquiera, un bolero antiguo, comenzó a sonar, y aquella melodía, que en cualquier otra situación sería reconfortante, sonó, para mí como una burla. Era como si estuviera diciendo que todo volvería a la normalidad, como si nada hubiera sucedido, como si el mundo fuera el mismo de siempre, y solo yo supiera que ya no lo era. Cuando llegué a la gasolinera donde solía parar, bajé sin decir una palabra. El empleado me miró y preguntó si todo estaba bien. Yo solo sacudí la cabeza y pedí un vaso de agua. La luz de la tienda de conveniencia era casi agresiva en los ojos, como si hubiera vuelto de un subterráneo muy antiguo. Uno de los guacales, en la caja estaba agrietado,
no completamente roto, pero con marcas que parecían garras. No comenté con nadie, solo descargué y me fui al día siguiente. Nunca conté esto completo a ningún colega de la carretera, ni a mis hijos, ni a nadie del pueblo donde crecí. Solo digo, de vez en cuando alguien menciona aquella carretera, que hay tramos por allí donde el viento nunca sopla de la misma manera, donde el silencio parece querer decir algo, donde se escucha un silbido fino, constante, casi triste. Y cuando alguien se ríe, duda, o dice que eso es historia de camionero cansado, yo solo miro con calma y repito lo que escuché, de un viejo de Galeana muchos años antes. No todo silbido es humano, y no todo lo que viaja contigo necesita entrar por la puerta delantera. Nunca me gustó volver a Linares después de que mi abuelo murió. La ciudad que siempre fue demasiado caliente, demasiado polvorienta, y con aquel silencio pesado entre una esquina y otra, parecía haberse vuelto aún más descolorida con el paso de los años. Tal vez era yo quien había cambiado, o tal vez Linares había decidido detenerse en el tiempo, como si el reloj de la ciudad se hubiera congelado justo el día del velorio del viejo Tomás. Pero en aquella ocasión específica, no había forma de evitar el viaje. Era un asunto de familia. La venta de un terreno que había quedado olvidado entre los papeles de la herencia, una franja de tierra cerca del viejo puente de piedra que cruza el arroyo seco del Mezquital, en uno de los extremos más olvidados de la ciudad. La casa que había allí, una construcción de adobe gastado, madera combada y ventanas que parecían nunca haber sido abiertas, constaba en los registros como perteneciente a mi abuelo, pero yo nunca había oído hablar de ella durante los años que conviví con él. Ni mi padre, ni mis tíos, ni nadie de la familia recordaba haberla visitado jamás. Decían que, si aquello era realmente nuestro, debía ser algún resto de tiempos antiguos, herencia heredada de gente que murió hace más de 100 años. Aún, así, por precaución, necesité ir hasta allá a ver con mis propios ojos antes de autorizar cualquier transacción. Llegué en una mañana sofocante de marzo, cuando el viento que soplaba del norte venía seco, cargando un olor a planta quemada y madera vieja. Me hospedé en casa de una prima lejana en el barrio Las Bugambilias. Y al día siguiente, bien temprano, con un mapa antiguo en la mano y las indicaciones del abogado de la familia, seguí en coche hasta la orilla sur del Mezquital. El puente, viejo, que muchos decían estar maldito desde el tiempo de los cristeros, aún estaba en pie, arqueado y gastado, con sus piedras cubiertas de líquen y marcas de incendio. Detuve el coche a unos 50 metros de allí, pues el camino de tierra ya no permitía más el avance de los neumáticos, y seguí a pie, con el pasto seco crujiendo bajo las botas y los insectos zumbando como si me acompañaran a propósito. La casa estaba allí como prometido, aislada con un portón de hierro torcido, sin muro, con una cerca de alambre de púas caída de un lado y un árbol seco curvándose por encima del techo inclinado. Era más pequeña de lo que esperaba, pero había algo en ella que hacía que pareciera mayor o más profunda, como si no fuera solo una casa, sino la punta de algo enterrado. El aire alrededor era diferente, más frío, aunque el sol aún quemaba la piel, y el silencio no era el mismo que el del resto de la ciudad. Allí, el silencio parecía vivo, una especie de capa que recubría todo, ahogando hasta mis propios pasos, como si algo no quisiera ser despertado. Incluso antes de abrir la puerta, ya había decidido que no pasaría mucho tiempo allí. El plan era simple: tomar algunas fotos, hacer una inspección rápida, confirmar que no había nada de valor, ni filtraciones, ni documentos, ni objetos de familia, e irme antes del mediodía. Pero cuando apoyé la mano en la manija de bronce, sentí una resistencia que no era física. La madera estaba seca y frágil, pero mi mano dudó, como si algo del otro lado empujara de vuelta, como si la casa me preguntara: ¿estás seguro de que quieres entrar? La manija giró con un chasquido seco, y la puerta cedió lentamente, crujiendo como si soltara un suspiro antiguo.
El olor allí dentro era espeso, una mezcla de tierra húmeda, madera podrida y alguna cosa más densa, difícil de nombrar, que recordaba a velas apagadas, flores marchitas y humedad olvidada en un sótano. Entré con cautela, dejando que la luz del exterior iluminara los primeros pasos. El suelo de madera, cubierto por una capa espesa de polvo y hojas secas, que el viento probablemente empujaba por debajo de la puerta a lo largo de los años, se hundía levemente bajo mi peso, y el eco de mis pasos parecía multiplicarse de manera extraña, como si hubiera más paredes más allá de las que veía. La primera habitación era una especie de sala con muebles mínimos. Un sillón de respaldo, alto, un baúl junto a la pared, una estantería vacía y un espejo empañado que ocupaba la mitad de la pared de la derecha. Era todo simple, pero lo que me incomodaba no era la pobreza de los objetos, sino la disposición de ellos, como si hubieran sido abandonados en medio de una acción interrumpida. El sillón no estaba orientado hacia la pared ni hacia el centro de la sala, sino de lado, en un ángulo que parecía observar la entrada. El espejo, aunque cubierto de polvo, tenía un área limpia en el centro, circular, del tamaño exacto de un rostro. Y el baúl estaba abierto por 1 centímetro, lo suficiente para dar a entender que algo había sido retirado o colocado con urgencia. A medida que me adentraba, percibía que la casa, aunque aparentemente pequeña por fuera, se extendía en pasillos estrechos y oscuros. El pasillo a la izquierda llevaba a una cocina con azulejos blancos manchados de óxido, donde ollas antiguas aún colgaban de clavos oxidados, y el fregadero contenía una olla de barro cubierta por un paño húmedo. La humedad del paño me llamó la atención. La casa no tenía conexión de agua, y hacía años que nadie entraba allí, según el abogado. Pero el paño estaba húmedo. Lo toqué con la punta del dedo. Estaba frío, como si hubiera sido mojado hace poco. Comencé a sentir algo en el aire, no un olor, sino una densidad, como si el aire estuviera más espeso dentro de la casa que fuera. Mis hombros se tensaron, y mis ojos comenzaron a moverse por cuenta propia, atentos a las esquinas, a las grietas, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Había algo allí, no visible, no audible, pero presente, y no era la soledad, era otra cosa. Fue cuando escuché el sonido viniendo del fondo del pasillo, un crujido, leve, como madera siendo pisada. Me congelé, esperé, nada, pero cuando intenté volver a la sala, noté algo que me heló hasta los huesos. El espejo, aquel mismo espejo empañado, ahora estaba completamente limpio, como si alguien hubiera pasado un paño sobre él con calma, revelando su superficie de vidrio manchada, pero translúcida. Y lo más extraño es que no me vi reflejado allí. No había reflejo. La casa no me devolvía mi propia imagen. Permanecí parado frente al espejo por un tiempo que no sé calcular. No era el tipo de miedo que paraliza por impulso, sino aquel que envuelve los sentidos poco a poco, hasta que el cuerpo se niega a moverse, como si intuyera que cualquier movimiento, en falso, pudiera perturbar algo a punto de emerger. El silencio en el interior de la casa ya no era el mismo de antes. Ahora parecía pulsar, como si la casa respirara despacio, como si inspirara el aire por cada grieta de la pared, por cada rendija entre las tablas del suelo. Y yo, allí, en el centro de la sala, con el espejo limpio y sin reflejo, comencé a preguntarme si había cruzado alguna línea invisible en el momento en que empujé aquella puerta. Intenté convencerme de que estaba cansado, sugestionado, que el espejo era solo un vidrio opaco que reflejaba mal, y que aquel sonido del pasillo era madera cediendo con el calor. Pero mientras me giraba para salir de la sala, escuché otro sonido. Esta vez viniendo del techo, justo encima de mí. Era un arrastre leve, continuo, como si algo se arrastrara despacio entre las vigas. Miré hacia arriba y vi que parte del forro estaba derrumbado, revelando una abertura que llevaba a un ático oscuro, donde solo se veía madera ennegrecida
por el tiempo y una telaraña gigantesca extendiéndose entre los cabios. La casa parecía demasiado antigua para su estado de conservación. Todo en ella tenía un aspecto de ruina viva, como si hubiera envejecido por dentro, dejando la cáscara intacta solo para engañar a los ojos. Continué caminando, tratando de mapear las habitaciones. Había un cuarto del lado derecho del pasillo, con una cama de hierro sin colchón, solo una estructura oxidada y una colcha extendida con cuidado, como si alguien aún durmiera allí. Al lado de la cama, una mesa con un rosario de cuentas de 1970, madera y una vela gastada, que aparentemente había sido encendida y apagada hace poco tiempo. Sentí el olor a cera aún en el aire. No quise tocar nada, pero me acerqué a la pared donde había algo grabado a cuchillo en la madera cruda, una serie de líneas verticales como un conteo primitivo, y debajo de ellos, una palabra. Aquí. Había algo en la manera como esa palabra estaba tallada que me causó una inquietud mayor que las otras señales. No era solo lo que decía, sino el modo como el cuchillo había entrado en la madera con furia, con prisa, como si alguien quisiera dejar un aviso en el último instante antes de ser llevado. Era como si dijera que lo que fuera que estuviera allí, no venía de fuera. Estaba allí, todo el tiempo. Aquello no era una invasión, era residencia, ocupación. Era un lugar tomado por una presencia que no necesitaba esconderse, porque ya era parte de la estructura, y entonces, por primera vez escuché el sonido. No el crujido, no el arrastre, sino el silbido, débil, largo, sutil como el soplo de alguien que intenta no ser oído, pero que, aún así, no logra contener el impulso de soplar a través de un agujero de cerradura. Vino de la cocina. Me detuve, y el sonido cesó. La casa pareció contener la respiración conmigo. Quedé inmóvil, esperando. Y entonces, una vez más, el silbido, ligeramente más alto, un poco más cercano. Un sonido que venía con una frialdad en el aire, como si la temperatura del ambiente bajara 2 grados cada vez que sonaba. Volví a la sala, empujé la puerta del espejo, ahora entreabierta, y cerré con fuerza, como si eso fuera capaz de interrumpir aquello. Pero algo ya había sido despertado. La casa parecía ahora más grande por dentro de lo que había sido minutos antes. Las habitaciones parecían intercambiar lugares. El pasillo que llevaba a la cocina ahora hacía una curva extraña que estaba seguro de que no estaba allí antes. Mis pasos comenzaban a resonar con más fuerza, y el polvo en el suelo ahora exhibía marcas, pasos pequeños, desnudos como los de un niño, que seguían en dirección opuesta a la mía, como si yo estuviera entrando, pero alguien, o algo, acabara de salir. Mis pies dudaron ante aquellas huellas pequeñas, ligeramente hundidas en el polvo seco. Había algo profundamente perturbador en su formato, no solo por ser descalzas e infantiles, sino por el hecho de parecer demasiado simétricas, perfectamente dibujadas, como si no fueran fruto de un cuerpo real caminando, sino de algo que solo imitaba la forma humana. Las seguí con la mirada hasta que desaparecían al doblar la esquina del pasillo, el mismo donde antes se oía el silbido. Y, sin saber si por impulso o por algo más profundo, más inconsciente, me sentí compelido a seguirlas. Las habitaciones parecían haber cambiado sutilmente de lugar, como si la casa estuviera reordenando sus espacios conforme yo andaba. La pared que antes daba al patio ahora exhibía una ventana ciega, tapada con tablas clavadas por dentro, por donde escapaba un aire de moho que me hizo toser. Había retratos en la pared que no había visto antes, fotografías antiguas, en sepia, de rostros inmóviles y serios, pero todos girados de lado como si estuvieran de perfil, evitando la mirada directa. En una de las fotos, una niña con vestidito blanco, probablemente de los años 40, me causó una incomodidad inmediata. Su rostro estaba vuelto hacia afuera de la imagen, y aunque su silueta era nítida, sus ojos parecían ausentes, literalmente ausentes. Había un borrón allí, como si alguien hubiera raspado con la uña el papel fotográfico, y aún así, tuve la sensación perturbadora de que ella me miraba.
Llegué a la cocina, el lugar de donde había partido el primer silbido. El ambiente estaba sumergido en sombra, incluso con las ventanas abiertas, como si la propia luz se negara a entrar. La olla de barro aún reposaba sobre el fregadero, pero ahora el paño que la cubría había sido retirado y puesto doblado al lado. Dentro de la olla, una sustancia oscura, espesa, que no supe identificar. El olor, sin embargo, era familiar, algo entre el hierro y el rancio de carne olvidada. Giré el rostro con asco. Fue entonces cuando percibí el detalle que me hizo estremecer. Sobre la mesa, una muñeca de trapo había sido colocada. No estaba allí antes, acostada de espaldas, con los brazos abiertos y la cabeza vuelta directamente hacia mí. Tenía cabellos de hilos rojos, el rostro bordado con una sonrisa tenue, y ojos cosidos con hilo negro, cruces pequeñas como cicatrices. El hilo era nuevo, brillaba en la oscuridad como si aún estuviera húmedo. El silbido retornó, más cercano, casi al pie del oído. Giré sobre los talones, pero el pasillo estaba vacío. Ninguna señal, ninguna figura, solo el sonido muriendo en el aire, como si hubiera sido absorbido por las paredes. Intenté salir de la cocina, volver a la sala, pero los pasillos se enredaron. Caminaba por donde creía que era la dirección correcta, y surgía en otra habitación. La casa ya no era un lugar fijo. Era como un organismo en mutación, un laberinto cuya lógica respondía a mi miedo, y cuanto más me perdía, más parecía expandirse, revelar habitaciones ocultas, puertas que no coincidían con la fachada exterior. Llegué a una escalera estrecha que no existía en mi entrada. Subía en espiral con peldaños irregulares y una cuerda colgada en el centro, balanceándose levemente, como si alguien la hubiera soltado hace instantes. Subí. Cada paso era una protesta del viejo suelo, y el techo parecía curvarse sobre mi cabeza. Al llegar a la cima, vi la puerta de un ático. Estaba entreabierta, y antes de que pudiera empujarla, vi por debajo de la rendija una sombra pasar, arrastrando algo, un sonido húmedo, blando, como si pies descalzos caminaran sobre un suelo empapado. La luz parpadeaba y el silbido volvió. Esta vez no como un soplo, sino como una canción, una melodía interrumpida, repetida, ahogada, casi infantil. El pavor me dominó, y por primera vez sentí un deseo real de salir de allí. Pero cuando bajé corriendo los escalones, la casa no me devolvió a la cocina. Me llevó a otro pasillo, más estrecho, donde las paredes estaban cubiertas de marcas de manos pequeñas, impresas en hollín. Algunas con los dedos demasiado alargados, otras con los pulgares ausentes. La sensación de estar siendo observado ya no venía de un punto específico, sino de todos los ángulos al mismo tiempo. La casa entera me observaba y me probaba. La casa no estaba encantada, ella era el encantamiento. Fue solo cuando encontré la puerta con la cerradura oxidada, tachonada de símbolos rayados con cuchillo o clavo, que me di cuenta de que ya no estaba tratando de salir. Algo en mí, movido por una especie de resignación o tal vez fascinación, había aceptado que la fuga ya no era una opción. Aquella casa, o lo que fuera que hubiera en ella, exigía una entrega final, como si el desenlace de mi presencia allí ya estuviera escrito antes incluso de que yo llegara. La manija estaba fría, pulsaba como si tuviera un leve latido, y cuando la giré, el chasquido resonó como un disparo en un valle desierto. Detrás de la puerta, una habitación vacía, cubierta de hojas secas que parecían haber sido traídas por el viento, pero la casa no tenía ventanas abiertas. En el centro, una mecedora se movía lentamente, incluso sin nadie. El crujir de la madera era el único sonido que llenaba el aire, excepto por el silbido. Pero ahora era continuo, formado por varias voces al mismo tiempo, ya no una melodía simple, sino una serie de soplos discordantes, como si decenas de bocas infantiles silbaran juntas sin coordinar la canción. La mecedora se detuvo sola, con un chasquido abrupto, y el silencio se hizo total. Un silencio tan espeso que oía mi propio corazón como un tambor. Entonces ella apareció. No caminó,
Simplemente estaba allí, de repente. Una niña, con un vestido antiguo y manchado de tierra, los cabellos pegados al rostro. Era pequeña, pero su presencia ocupaba la habitación como si fuera una entidad mucho mayor. Los ojos no estaban cosidos como los de la muñeca, pero estaban vacíos. Vacíos de pupilas, de emoción, de todo. Un vacío que absorbía lo poco de luz que aún quedaba. Y cuando ella abrió la boca, no para hablar, sino para soltar el silbido, un sonido único, sin intervalo, como si nunca necesitara respirar, comprendí que aquel sonido venía de ella desde el principio, y que la casa era solo su extensión. La niña no encantaba la casa. Ella era su origen, su voz, su alma. O peor, su cáscara, porque algo mucho más antiguo y hambriento habitaba detrás de aquel semblante de niña. Intenté retroceder, pero el suelo cedió bajo mis pies como lodo, y fui arrojado de vuelta a un pasillo. No sé si era el mismo. Las puertas se cerraban, solas, y la casa parecía estar deshaciéndose o recomponiéndose de manera violenta. Cuadros caían de las paredes y volvían a colgarse solos. Rostros surgían en ellos, gritando en silencio, y después desaparecían como manchas de agua. En determinado momento sentí una mano tocar mi nuca, pequeña, fría, pero al girar, nada. La niña estaba en todas partes. Susurraba mi nombre, silbaba en las esquinas, imitaba mis pasos. No recuerdo cómo salí, solo recuerdo despertar ya, fuera de la casa, caído entre la maleza, con los brazos cubiertos de arañazos y tierra en la ropa. El cielo estaba claro y el silbido había cesado, pero la sensación de que algo aún me seguía permaneció, y permanece hasta hoy. Los habitantes de Linares evitan pasar cerca de la antigua casona, y dicen que nadie logra durar más de una hora allí dentro. Hablan de que la casa cambia por dentro, que hace que las personas oigan el silbido de una niña que nunca envejece, y que todos los que la ven, tarde o temprano, acaban volviendo. Tal vez sea por eso que, incluso después de tanto tiempo, aún sueño con la casa, con los pasillos interminables, con el sonido, y a veces, solo a veces, me sorprendo silbando solo, sin querer, mientras camino por la calle, como si algo estuviera tratando de hablar a través de mí. Y cuando me doy cuenta, la melodía es siempre la misma, la de ella. Nunca fui de aquellos que creen fácilmente en historias que corren de boca en boca en los ranchos. Crecí escuchando relatos de sombras, maldiciones antiguas, gritos en la noche y hogueras que se encienden solas en las sierras del norte, pero siempre pensé que eran cosas dichas para mantener a los niños cerca de casa o para justificar tragedias que nadie conseguía entender bien. Fue por eso que, cuando me mudé a una pequeña cabaña en las afueras de Linares, al pie del Cerro Prieto, no hice caso a los consejos de los más viejos, mucho menos a las advertencias de las mujeres del mercado, que decían que aquellas tierras eran demasiado secas hasta para el descanso de los muertos. La verdad es que yo buscaba sosiego, silencio y distancia, principalmente distancia. Y aquel rincón yermo, con su vegetación dura y sol castigando el suelo agrietado, me parecía ideal para olvidar el mundo. Era un lugar donde el tiempo parecía dormir, donde los días pasaban largos y el viento cargaba arena y brasas, como si cada ráfaga viniera del fondo de un horno ancestral. El Cerro Prieto se erguía como un animal adormecido, cubierto de arbustos, retorcidos y piedras negras que relucían como carbón mojado al atardecer. A lo lejos, no parecía aterrador, pero cuanto más me acercaba, más notaba que el aire allí tenía un olor extraño, algo entre azufre y madera quemada. Lo más curioso es que, incluso en los días más tranquilos, el viento en aquella región parecía circular el cerro, como si no quisiera tocarlo directamente. Se decía entre los habitantes de los alrededores que ciertas noches el cerro se encendía. Era así como decían, que se encendía. No prendía fuego, no ardía como en un incendio común.
Las palabras eran siempre esas, repetidas con un respeto incómodo, como si estuvieran hablando de un altar profanado o de un pecado que nadie osaba nombrar. Según los antiguos, cuando las llamas surgían en el Cerro Prieto, era señal de que las almas errantes se habían rebelado contra el olvido y que venían a buscar compañía entre los vivos. Al principio, creí que todo esto era folclore. Historias de gente que pasó demasiado tiempo en el calor seco y comenzó a ver cosas entre las ramas. Pero hubo una noche, una sola, en que percibí que el silencio puede volverse más peligroso que cualquier sonido. Era poco después de las 11, y la noche estaba sofocante, como si el cielo estuviera demasiado pesado para respirar. Salí de la cabaña para tomar un poco de aire y vi, entre los árboles dispersos, una luz anaranjada parpadeando en lo alto del cerro. No era un relámpago, ni fuego de caserío, era una línea fina de luz viva, bailando contra el cielo oscuro, como si alguien hubiera encendido una hilera de antorchas a lo largo de la cresta de la montaña. Me quedé allí parado por algunos minutos, tratando de entender lo que veía, hasta que la luz pareció moverse, no expandirse, sino caminar, como si una procesión invisible subiera o bajara el cerro, en silencio absoluto, sin canto, sin pasos, solo la presencia muda de la llama. Y fue allí donde comenzó. Después de aquella noche, algo cambió a mi alrededor, aunque fuera difícil nombrar con exactitud qué era. El calor parecía haber adquirido un peso diferente, más opresor, como si el aire en torno a la cabaña se moviera con lentitud, arrastrando una densidad que antes no existía. Los pájaros, que solían cantar al amanecer, callaron de un día para otro. Yo mismo solo percibí el silencio cuando noté que despertaba sin ser avisado por el sonido agudo de los cuervos del monte o por la risa seca de las urracas. Y ese silencio, tan completo, pasó a acompañarme en todas las horas del día. Hasta el sonido del viento parecía ahogado, como si el propio espacio estuviera tratando de contener algún ruido oculto. Era un silencio que crecía, no como ausencia de sonidos naturales, sino como si hubiera algo que, desde dentro de la tierra, absorbiera cada ruido, cada murmullo, como si necesitara ese vacío para moverse. Comencé a tener dificultad para dormir, no por miedo, aún no, al menos, sino por una inquietud que crecía en las madrugadas. Algo me hacía abrir los ojos a las 3, 4 de la mañana, siempre con la sensación de que algo se acercaba a la cabaña. No oía pasos, no había sombras fuera de la ventana, pero lo sentía. Era como si la oscuridad estuviera demasiado espesa, como si los árboles, otrora distantes, hubieran dado algunos pasos más en dirección a mi puerta. Salía con la linterna en la mano, rodeaba la casa, escuchaba la maleza. Todo continuaba, inmóvil. Todo permanecía exactamente como antes, pero con un detalle que solo más tarde percibí. El olor. Un olor leve, casi imperceptible, de madera tibia, como cuando se camina entre cenizas aún calientes. Fue entonces que los sueños comenzaron. Al principio, los olvidaba en cuanto despertaba, apenas con un vago recuerdo de calor y luz. Pero con el pasar de las noches, se volvieron más vívidos, más insistentes. Soñaba con el Cerro Prieto en llamas, pero no como lo vi la primera vez. Ahora las llamas tenían forma. Era como si figuras humanas, altas y alargadas, se movieran dentro del fuego, pero sin sufrir. Caminaban lentamente a lo largo de las crestas, unas con los brazos erguidos, otras con la cabeza baja, como si entonaran plegarias que el viento se llevaba antes de que pudiera oír. Una de ellas, siempre la misma, se detenía y se giraba en mi dirección. No veía su rostro, solo un contorno hecho de brasa y sombra, pero sentía que me miraba fijamente, y al mirarme, la llama se intensificaba, y el calor me hacía despertar sudando, incluso en las noches más frescas. Comencé a dejar la lámpara encendida durante la noche, algo que nunca había hecho antes.
Tal vez fuera solo para tener algún control sobre la luz, ya que en mis sueños el fuego nunca venía de mí, sino siempre de fuera. Poco a poco, fui dejando de salir de casa después del atardecer. La oscuridad parecía observarme. Una sensación infantil, lo sé, pero absolutamente real. El Cerro Prieto, que antes era solo una formación rocosa distante, pasó a dominar el paisaje. Lo veía por la ventana, inmóvil y silencioso, pero presente de una forma que parecía contradecir toda lógica. Era como si respirara, como si el calor que exhalaba durante el día no fuera solo consecuencia del sol, sino de algo que pulsaba bajo su piel mineral. Y fue en uno de esos días que percibí algo que me heló por dentro. Una rama seca había sido dejada frente a mi puerta. No era una rama cualquiera, era un pedazo de mezquite, oscurecido por el fuego, aún con el olor a madera quemada, como si hubiera sido retirado de una hoguera recién extinta. Y lo más extraño es que estaba dispuesta de manera cuidadosa, como una ofrenda o una advertencia. No había huellas, no había marcas, solo la rama, allí, como si algo quisiera que yo supiera que estaba siendo observado. Comencé a prestar más atención a las pequeñas señales, no por desconfianza, sino porque mi mente parecía ya no poder escapar de ellas. Las mañanas, que antes me traían algún alivio, pasaron a cargar un peso extraño. La luz del sol golpeaba en las piedras alrededor de la cabaña con un brillo metálico, casi enfermizo, y el canto distante de algunos pocos pájaros que aún cruzaban el cielo me parecía disonante, como si cantaran en otra frecuencia, desplazados de todo lo que sucedía allí. Pasé a oír un leve susurro, constante, casi imperceptible, cuando me sentaba afuera, con la cabeza apoyada en la pared, tratando solo de dejar pasar el tiempo. Era como el sonido del viento, pero sin dirección, sin principio y sin fin. Como si el propio aire tratara de decir algo, en un idioma seco, ancestral, soplado entre las ramas de mezquite y las piedras agrietadas. La presencia de la rama quemada frente a mi puerta dejó marcas invisibles en mi día a día. Era como si aquel gesto silencioso hubiera establecido una relación que yo nunca había aceptado, pero que, aún así, estaba sellada. Comencé a encontrar otras señales pequeñas, discretas pero cada vez más frecuentes. Un círculo de cenizas apareció junto al pie de uno de los árboles cercanos a la cerca. Una mañana, había huellas minúsculas, casi humanas, en la tierra seca al lado del pozo. Y lo más perturbador era la cantidad de dedos. No eran huellas infantiles, pero tampoco parecían de ningún animal conocido. 5, 6, a veces 7 dedos malformados, como si algo tratara de imitar los pasos humanos, sin entender bien la proporción o el propósito del movimiento. Nunca vi las marcas surgiendo. Simplemente estaban allí, como vestigios de visitas, hechas durante la madrugada, en un tiempo en que la cabaña, teóricamente, permanecía cerrada y segura. Mi sueño se volvió fragmentado. Soñaba en partes, como si cada cabezada revelara una página rasgada de un libro antiguo, cuyas palabras apenas conseguía comprender. En los sueños el Cerro Prieto se abría, no de forma literal, sino como si su interior se revelara, mostrando escaleras que descendían entre rocas incandescentes, salones de piedra donde voces sin cuerpo murmuraban cánticos que resonaban hasta mi pecho. El calor en los sueños no me quemaba, me sofocaba, como si algo caliente e invisible presionara mis pulmones. Siempre que despertaba, sentía la piel pegada a las sábanas por el sudor, incluso en las noches más frescas, y mi respiración venía entrecortada, como si algo me persiguiera hasta el despertar. Poco a poco, dejé de salir durante el día. Sentía que el mundo allá afuera ya no me reconocía. El tiempo parecía correr diferente. Veía el sol subir y bajar en el cielo, pero no sentía las horas pasar dentro de la cabaña. A veces parpadeaba y ya era noche. Otras veces permanecía inmóvil por largos minutos, tal vez horas, solo mirando el cerro, sin pensar en nada, como si parte de mí estuviera siendo absorbida hacia adentro de él.
Y lo más extraño, comencé a escuchar en algunos momentos un silbido. Era bajo, arrastrado, irregular. No venía de lejos, pero tampoco parecía brotar de ningún punto fijo. Sonaba como algo perdido entre la memoria y el presente, como si estuviera siendo emitido desde dentro de mi cabeza, y aún así, resonara fuera de mí. El silbido era áspero, cargado de una tristeza profunda, casi humana, pero con algo distorsionado, como si viniera de una garganta que nunca aprendió a respirar bien. La primera vez que lo oí, creí que estaba imaginando. Y no, la segunda vez supe que era real, y en la tercera deseé que no lo fuera. A partir de ahí pasé a asociar el sonido con la presencia de las llamas, incluso sin verlas directamente. Yo sabía cuando estaban allí, encendidas en algún punto del cerro, ocultas por los arbustos, como ojos vigilantes. El silbido precedía todo. Era como el presagio de que algo estaba por suceder, como si el fuego respirara entre las piedras llamándome, no con urgencia, sino con paciencia, una paciencia que solo lo que es muy antiguo puede tener. Fue en una madrugada particularmente seca que percibí, finalmente, que lo que estaba afuera ya no pretendía solo observarme. El silencio de la noche era tan denso que mi propia respiración parecía desplazada, casi un ruido invasivo. Ya no dormía como antes. En vez de eso permanecía acostado, los ojos fijos en el techo de madera oscurecida, oyendo el crujir casi imperceptible de las tablas y esperando. No sé bien qué, pero esperaba. Y fue en ese estado de vigilia inerte que oí el primer sonido viniendo de dentro. 3 pasos, leves, cortos, sobre el piso de la sala. En ese momento, no reaccioné. Mi cuerpo se heló. Ni siquiera contuve la milisegundos respiración, pues algo en mí decía que aquello, fuera lo que fuese, ya sabía exactamente dónde estaba yo. Los pasos se detuvieron. Esperé, los ojos fijos en la oscuridad frente a mí. La luz de la lámpara, dejada a propósito con la mecha baja, temblaba en el otro extremo de la habitación, lanzando sombras que se distorsionaban en las esquinas como si estuvieran hechas de humo y recuerdo. No tuve valor para levantarme. La idea de encender la luz completamente o de verificar la puerta ni siquiera me pasó por la cabeza. Ya no había lógica en todo aquello, ni seguridad posible. Solo me quedaba aguardar. A la mañana siguiente, todo parecía como antes. Nada fuera de lugar. Nada derribado, ninguna señal de invasión visible. Pero dentro de mí algo había cambiado. La sensación de que aún podía contar con el refugio de aquellas paredes había desaparecido. Era como si la cabaña, poco a poco, dejara de ser territorio mío. El tiempo dentro de ella ya no me obedecía, y ahora ni el espacio parecía más bajo mi dominio. En las noches siguientes los sonidos volvieron. A veces, los mismos pasos cortos. Otras veces, un leve arañar viniendo de dentro de las paredes como si uñas secas, largas y temblorosas trataran de abrir camino de dentro hacia afuera. Cierta vez, oí el sonido de algo respirando. No era mi respiración. Era profunda, irregular, casi gemida, como si viniera de dentro de la estufa de leña o de la trampilla que llevaba al pequeño sótano de tierra, donde guardaba herramientas viejas. Aquello, fuera lo que fuese, se estaba acercando. No a saltos, no con violencia. Era un cerco hecho de paciencia y presencia, como si estuviera al acecho, esperando que yo simplemente cediera, como ceden los que dejan de luchar contra una pesadilla demasiado larga. En una de las madrugadas más calientes, desperté con el olor a humo dentro de la cabaña. Mis ojos ardieron, y por un instante, creí que algún objeto estaba incendiándose. Me levanté tambaleante, el corazón acelerado, y fui hasta la puerta. Pero al abrirla vi solo el cerro, oscuro, inmóvil, con la luna baja derramando luz pálida sobre las piedras, y entonces noté, el olor no venía de fuera. Estaba atrapado allí dentro, impregnando el aire, como si algo se hubiera quemado por dentro de las paredes,
o como si la madera de la casa estuviera lentamente siendo consumida de dentro hacia afuera, sin dejar marcas. Volví a mi habitación y al acostarme nuevamente, percibí que la almohada estaba levemente húmeda, como si alguien hubiera reposado allí con la cabeza mojada de sudor. Y el silbido estaba allí, más claro, más definido, como si ahora supiera exactamente por dónde entrar. No sé bien qué me llevó a hacer aquello. Tal vez la repetición de las señales, la opresión de los días sofocantes y de las noches inquietas, o tal vez el silencio que comenzaba a crecer dentro de mí como una presencia paralela que se instalaba entre los pensamientos y volvía todo alrededor más espeso y sin sentido. El hecho es que, en una noche en que el viento parecía haber desaparecido del mundo y las cigarras callaron súbitamente, tomé la lámpara, metí los pies en las botas sin importarme con los cordones sueltos y salí por la puerta sin cerrarla, caminando en dirección al Cerro Prieto como si ya supiera exactamente el camino que debería seguir. El sendero, estrecho y de tierra suelta, serpenteaba entre los arbustos secos y los troncos de los mezquites, que parecían curvarse levemente, a mi paso, como si me reconocieran. El silbido venía de algún punto más arriba, entre las piedras negras que comenzaban a revelarse bajo la luz enrarecida de la luna. No era un sonido continuo, sino que surgía en intervalos, agudo, vacío y antiguo, como si el aire lo cargara, de tiempos que ya no eran de este mundo. Cada vez que lo escuchaba, un escalofrío me subía por la espalda, y aún así yo continuaba. No había miedo a la muerte o a un animal salvaje. Lo que me movía era más profundo. Una sensación de que aquel llamado no admitía rechazo, como si mi alma estuviera siendo convocada a un lugar donde todas las explicaciones humanas perdían el valor. Subí entre las piedras, la lámpara, oscilando en mi mano, lanzando sombras temblorosas que parecían retorcerse como cuerpos a la distancia. El aire estaba más caliente allí arriba, como si el cerro exhalara un calor que venía de dentro de su propia roca. Y el olor, aquel olor a humo dulce, nauseabundo que me perseguía desde hacía noches, se volvía más intenso a cada metro que avanzaba. Era como si algo hubiera sido quemado hace poco. Carne, tal vez, o algún tipo de madera resinosa que soltaba un vapor que quemaba las fosas nasales. Había un punto en lo alto donde la vegetación escaseaba y las piedras formaban una especie de círculo natural, como si el propio tiempo hubiera moldeado aquel lugar para servir de escenario a algo que nunca debería haber sido presenciado. Y allí, en aquel espacio en que el silencio era espeso como niebla, el silbido cesó de repente. La noche se sumergió en un silencio tan absoluto que llegué a escuchar el sonido de mi propia sangre pulsando en los oídos. Mis pies se detuvieron, sin que yo lo ordenara, y por un instante tuve la certeza de que ya no estaba solo. No había siluetas visibles, ninguna figura acechándome entre los arbustos, pero había una sensación, intensa, ancestral, y que se pegaba a la piel como lodo caliente. Era como si los ojos de algo me observaran desde todos lados, algo que no necesitaba forma o carne para existir, algo que simplemente era, y que se alimentaba de aquello que los hombres niegan ver cuando andan de noche solos. Aquello me conocía, sabía mi nombre antes incluso de que yo lo supiera, y ahora que estaba allí dentro del espacio que le pertenecía, ya no había vuelta atrás. La lámpara comenzó a parpadear. La llama vaciló 3 veces, y entonces se apagó por completo, sumergiendo todo en una oscuridad que parecía tener un peso físico, una densidad casi líquida. Y fue en esa negrura que oí, no el silbido, sino algo más bajo, más íntimo, una respiración cercana, ahogada, como si estuviera justo detrás de mí. En la oscuridad absoluta, me di cuenta de que ni siquiera oía más a los grillos, las lechuzas o el viento entre las hojas. Era como si todo a mi alrededor hubiera sido suspendido, como si el mundo, allí en aquel punto del cerro, estuviera contenido en un aliento retenido, a punto de deshacerse en silencio. La respiración que oía detrás de mí era irregular, ronca, casi líquida,
y venía acompañada de un calor húmedo que rozaba mi nuca como si algo, encorvado y muy cercano, se alimentara de mi vacilación. Intenté moverme, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Mi cuerpo temblaba no solo de miedo, sino de una certeza. Cualquier gesto precipitado rompería un frágil pacto que aún me mantenía vivo. El olor, ahora, era insoportable. No era solo humo. Había algo podrido en aquella brisa tibia. El olor de algo quemado y ancestral, como cabellos humanos carbonizados mezclados con tierra mojada por sangre antigua. Y entonces sentí, no vi, pero sentí, una mano, o algo semejante a una mano se cerró sobre mi hombro. No estaba hecha de carne, era como un haz de viento caliente y pulsante que se enlazó a mi piel sin peso pero con presencia. Un toque que no empujaba, no agarraba, solo marcaba, como si me dijera, ahora perteneces a este lugar. Cerré los ojos, como si eso pudiera protegerme de algo que ya estaba dentro de mí. Fue cuando vinieron las visiones, no como imágenes claras, sino como fragmentos confusos que se infiltraban en mis pensamientos. Vi un fuego que no consumía madera, sino gente. Vi hombres con ojos blancos entregando ofrendas en la cima del cerro, abriendo sus propias venas y dejando que la sangre escurriera por las piedras negras. Vi niños desapareciendo entre los mezquites, llevados por sombras que se arrastraban con el sonido del silbido que ahora yo conocía también. Vi un poblado antiguo, de techos bajos y muros de adobe, donde nadie osaba salir de noche sin encender pequeñas velas en el suelo, formando círculos de protección contra aquello que caminaba después del atardecer. Y entonces todo desapareció. El toque se desvaneció. La oscuridad, aunque aún espesa, pareció disolverse en contornos conocidos. La lámpara se reencendió sola, con una llama baja y azulada, y la noche volvió a existir a mi alrededor. Los sonidos tímidos de la sierra resurgieron, como si el tiempo hubiera recomenzado desde donde había sido interrumpido. Estaba solo, pero no como antes. Algo había entrado conmigo, se había pegado a mi sombra, atravesado los poros. No necesité mirar hacia atrás. Sabía que, de ahora en adelante, cualquier lugar donde pisara cargaría un poco de aquella presencia. Bajé el cerro sin correr, sin prisa, como si cada paso me fuera permitido por un tiempo limitado. Cuando llegué a la cabaña, la puerta estaba abierta, aunque recordaba claramente haberla dejado entornada. Las paredes exhalaban el mismo olor de la cima de la sierra, y encima de la mesa de madera, entre los trastos olvidados, reposaba algo que yo sabía que no había dejado allí. Un pedazo de piedra negra, lisa, con un pequeño símbolo tallado en espiral, quemado en su superficie como si hubiera sido marcado por el calor del propio infierno. A partir de aquella noche, el T-100 silbido cesó, pero la paz que su ausencia debería traer nunca llegó, porque el silencio que quedó en su lugar era peor, un vacío atento, un eco constante de aquello que ahora cargaba conmigo. Y el cerro parecía observarme desde lejos, como quien ya ha elegido, y solo espera el momento adecuado para cobrar lo que es suyo. Ya han pasado muchos años desde aquella noche en el Cerro Prieto, y aún ahora, mientras escribo esto con las manos callosas y la vista fallando, sé que todo lo que viví allí aún está vivo en mí, como un fuego bajo que nunca se apaga, una brasa escondida bajo la piel. Nunca conté esta historia a nadie de manera completa, tal vez por miedo a no ser creído, tal vez por vergüenza de haber vuelto de allí diferente, marcado. Intenté retomar mi vida como era antes, seguir el trabajo, lidiar con el ganado, frecuentar los mismos caminos de siempre, pero la verdad es que algo cambió en mí de forma irreversible. Uno piensa que el tiempo es capaz de curar todo, pero hay heridas que no cicatrizan, solo se profundizan en silencio, como raíces de un mal que crece por dentro. Durante muchos años, evité pasar cerca del cerro, pero el destino, caprichoso o cruel, me hizo heredar aquella tierra tras la muerte de mi padre. Era una extensión vasta,
que abarcaba parte de la ladera y terminaba justamente donde comienzan los primeros caminos de su vida. Los vecinos decían que era una bendición. Para mí, fue una sentencia. Volver allí, año tras año, para verificar, cercas, mantener los mojones, garantizar los derechos. Era como visitar una tumba donde yo mismo había sido enterrado en vida. Y en cada visita, aunque breve, sentía el silbido insinuándose de nuevo, no en los oídos, sino en la mente, como un recuerdo que nunca se borra por completo. Era un llamado sutil, paciente, y tal vez ni siquiera un llamado, sino un recordatorio. Perteneces a este lugar. Con el tiempo percibí que no estaba solo. Otros, aunque no hablaran abiertamente, sabían. Vi en los ojos de algunos habitantes antiguos el mismo silencio que cargaba en el mío. Un pacto no dicho, un miedo que une sin necesidad de palabras. Algunos evitan la sierra. Otros, más osados o desesperados, van hasta allá a buscar respuestas, o algo más. Pocos vuelven, y los que vuelven, vuelven como yo, con la mirada perdida, las palabras atrapadas en la garganta y un pedazo del alma enterrado en algún punto del matorral seco, donde el fuego camina sin consumir. Hoy, cuando el viento cambia y la noche cae de forma más repentina de lo normal, sé que las llamas del cerro aún están activas, aunque invisibles a los ojos de quienes no conocen sus secretos. Y cuando escucho aquel silbido distante, ahogado por la memoria y el tiempo, ya no siento miedo, siento aceptación, porque sé que, un día, cuando llegue mi hora, volveré a subir hasta la cima, no con los pies cansados de ahora, sino con la ligereza de quien ha sido reclamado. Y entonces, en vez de huir, abriré los brazos y dejaré que el calor me consuma de una vez, llevando conmigo esta carga antigua, este silencio pesado, esta marca que el fuego dejó, no en la piel, sino en el alma. Y si algún día alguien lee estas palabras y decide seguir el mismo camino, que vaya sabiendo, lo que habita el Cerro Prieto no es un espíritu, ni una leyenda. Es un pacto antiguo, una presencia que se alimenta de aquello que es entregado por voluntad propia, un llamado que comienza con un silbido leve entre las ramas y termina con un silencio que nunca más abandona.